Me gustaría presentárselos. El doctor Mauricio Navarro es médico veterinario, titulado de la Universidad Austral de Chile, donde también realizó sus estudios de maestría en ciencias, con mención en salud animal, en el área de patología veterinaria. Paralelamente se desempeñó como profesor de fisiología y fisiopatología veterinaria en la misma universidad. En el año 2018 obtuvo su PhD en patología de la Universidad de California, Davis, donde actualmente se está desempeñando para su trabajo postdoctoral. Y durante los últimos años el doctor Navarro ha trabajado en diferentes proyectos relacionados con la patogénesis y el diagnóstico de enfermedades clostridiales en animales. Ha participado en más de 20 publicaciones, además de haber presentado en diversas reuniones internacionales, tanto en Norteamérica, Sudamérica y Europa. El doctor Navarro ha contribuido como editor invitado para el Journal of Veterinary Diagnostic Investigation en el marco de una edición especial en enfermedades clostridiales de los animales, además de escribir 2 capítulos del libro en la misma temática. De forma personal, quiero agradecer al doctor Navarro por la tremenda disposición que ha tenido con nosotros, en nombre del equipo de docentes de patología de la Universidad de Santo Tomás. Una vez que le propusimos hacer esta charla, él inmediatamente accedió y ha tenido la mejor disposición con nosotros para poder realizar esta charla para ustedes, alumnos de patología, y estamos muy orgullosos además de que UC Davis tenga un representante chileno de tan altísimo nivel para el área de patología. Muchas gracias, doctor Navarro. Muchas gracias, doctora González, por la presentación. ¿Se escucha bien? Se escucha un poquitito bajo. Ok, voy a tratar de hablar un poco más alto. Tengo el micrófono un poco alejado, pero trataremos de hacer que funcione. Bueno, muchas gracias por la introducción. Para mí es un privilegio dar esta pequeña presentación que he preparado para ustedes. Está basada en enfermedades clostridiales en animales. Es lo que hemos trabajado los últimos años acá en California. Es una versión tal vez básica de lo que representan estas enfermedades en el contexto de patogénesis y cambios morfológicos, que son muy útiles de conocer en el momento de diagnosticar estas enfermedades. Brevemente quisiera primero que todo agradecer a la Fundación C.L. Davis. Para los que no lo conocen, es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial en el contexto de educación continua en patología veterinaria, y fueron quienes hicieron posible este webinar para acomodar a una gran cantidad de personas, así que mis agradecimientos a la Fundación. Como lo decía la doctora González, actualmente trabajo en la Universidad de California en Davis, particularmente para la Escuela de Medicina Veterinaria, y específicamente para el California Animal Health and Food Safety Lab, el cual es una unidad diagnóstica perteneciente a la escuela, la cual tiene 4 sedes a lo largo de California. Nosotros estamos ubicados en la sede localizada más al sur del estado, en la ciudad que se llama San Bernardino. Estamos a unas 3 horas aproximadamente de la frontera con México. Y aquí es donde realizamos principalmente, principalmente yo me dedico a la investigación, y el laboratorio en sí es un laboratorio diagnóstico que recibe muchos animales de producción principalmente. Y son los animales de producción efectivamente los que sufren normalmente enfermedades clostridiales. Es ahí en esas especies donde son más comunes este tipo de enfermedades. Brevemente, si tengo que recomendarles algún libro, alguna referencia para este tópico, les sugiero que le den una mirada a este libro de enfermedades clostridiales en animales. Está editado por el doctor Francisco Usal. Para los que no lo conocen, él es una de las referencias mundiales, sin duda, de enfermedades clostridiales en animales. Además de ser el editor del capítulo de enfermedades digestivas en el Jack Kennedy Palmers, que es una de las Biblias de patología veterinaria. Y lo otro, en el presente año, el Journal of Veterinary Diagnostic Investigation lanzó esta edición especial en enfermedades clostridiales en animales, en la cual se trató de mostrar los últimos avances en cuanto a diagnóstico y a investigación
particularmente patogénesis de muchas de estas enfermedades clostridiales. Bien, brevemente, el género Clostridium comprende una gran cantidad de especies. Se caracteriza por ser un organismo anaeróbico y, como dice ahí, de variable nivel de tolerancia al oxígeno. Existen especies que son muy susceptibles al oxígeno, o sea, mueren rápidamente en presencia del oxígeno, como Clostridium hemolyticum, por ejemplo, y otras que son más tolerables al oxígeno, como el caso de Clostridium perfringens. Entonces pasa algunas veces de que, sobre todo con estos que son anaeróbicos estrictos, resulta difícil aislarlos en caso de sospecha de enfermedad. Sin embargo, hay otros parámetros que podemos tomar en cuenta al momento de establecer un criterio diagnóstico, que es lo que vamos a tratar de comentar más adelante. La gran mayoría de las especies clostridiales son gram positivas. Hay una pequeña excepción, que la vamos a ver más adelante. Tiene forma de bacilo, con diferentes largos. Hay unos muy pequeños, otros muy filamentosos, que son fáciles de reconocer. Son organismos formadores de esporas, y es esta característica, la capacidad de formar esporas, la que hace que las enfermedades clostridiales siempre estén presentes, de alguna forma constituyendo un riesgo para la salud de los animales. El hecho de que formen esporas las permiten resistir condiciones adversas de pH, de temperatura, por ejemplo, y ante un evento generalmente hipóxico que permita su proliferación, es cuando generan daño. Habita una gran cantidad de ambientes y de hecho es uno de los organismos que constituye parte de la microbiota normal del intestino de los animales y del humano también. Se encuentra también en el suelo, estas diferentes especies. Y la patogénesis de estas enfermedades está medida por toxinas. Particularmente son exotoxinas, o sea, son secretadas, y todas tienen un componente proteico, son todas toxinas proteicas. Lo que sugiere que para ejercer su efecto en una célula blanco, esta célula tiene que tener un receptor para esa toxina. La susceptibilidad a sufrir enfermedades entre especies animales varía entre especies animales, y se presume que es por la diferencia o susceptibilidad de tener esta capacidad de responder o no a ciertas toxinas. Y es la patogénesis, como dice acá, una de las áreas con mayores vacíos, en el sentido de que existen muchos dogmas, muchas creencias en cuanto a la patogénesis de enfermedades clostridiales, algunas con fundamento, otras tal vez no tanto, pero la verdad es una área con grandes vacíos porque no se ha estudiado mucho. ¿Okay? Existen varias formas de clasificar las enfermedades clostridiales y por ende de exponerlas. A mí me parece que esta es una de las más didácticas y hace referencia principalmente al órgano afectado, al órgano blanco para una u otra especie clostridial. Es así como tenemos enfermedades histotóxicas, neurotóxicas y entéricas. Por histotóxicas se refiere a enfermedades no neurotóxicas, no entéricas, se refiere básicamente a cualquier otro tejido. ¿Okay? Y la idea es tratar de ir viendo estas enfermedades a lo largo de esta presentación, tratando de caracterizar algunos de los elementos claves de la patogénesis y de los cambios morfológicos que no son de mucha utilidad en el diagnóstico. ¿Okay? Debido al tiempo, es muy probable que algunas enfermedades queden fuera de esta presentación, pero trataré de involucrar aquellas que son más importantes y que a veces requieren de ciertos criterios en el diagnóstico. Entonces vamos a empezar por las enfermedades histotóxicas, como lo mostraba en la tabla anterior. Principalmente, o empezando por mancha, que en inglés es conocido como blackleg, es producida por Clostridium chovei, y es una enfermedad principalmente de bovinos. Rara vez afecta a otros rumiantes, y la imagen clásica de esta enfermedad es este que ustedes ven en esta diapositiva. Esto es un corte transversal de musculatura esquelética, muy probablemente de miembros posteriores, y la principal lesión son estos focos de necrosis hemorrágica en la musculatura.
El rango etario para esta enfermedad es muy amplio, va de animales desde 6 meses hasta 2 años, pero lógicamente pueden afectarse animales de fuera de este rango. Tanto así que incluso puede ser una causa de aborto en ciertas ocasiones. Y es frecuente en animales en pastoreo y principalmente asociado a periodos de humedad. Esta enfermedad se ve con cierta frecuencia en el sur de Chile, por ejemplo, y se cree que el componente de humedad es importante porque permite a las esporas de Clostridium anchovae, digamos, sobre todo las aguas estancadas que se generan en periodos de humedad, generan un cierto grado de saturación del oxígeno que permite un ambiente anaeróbico, ideal para que estas esporas en algún momento germinen. Como dice acá, tienen la capacidad de sobrevivir en el suelo. La patogénesis, este es uno de lo que le comentaba anteriormente, o mencionaba con el concepto de dogma, en el sentido de que es una patogénesis que de hace mucho tiempo se cree que ocurre de esta forma. Si bien no hay evidencia para refutarla, es una de las más aceptadas. Y en alguna parte tiene cierta lógica, pero en otros componentes de la enfermedad es un poco extraña. Y en la siguiente diapositiva van a entender por qué. Básicamente empieza por la ingestión de las esporas presentes en el suelo. Estas esporas serían absorbidas a través de las vellosidades intestinales, a través de los enterocitos, y llegarían a través de la circulación al músculo. Y es en el músculo donde harían latencia estas esporas, esperando un ambiente hipóxico que les permita germinar, ¿verdad? Ese ambiente hipóxico generalmente en rumiantes se da por algún tipo de traumatismo, un traumatismo externo, ¿verdad? Que genere daño muscular y por ende una pequeña zona de necrosis y por ende de anaerobiosis. Y es en ese momento donde esta bacteria que estaba durmiendo, esta espora que estaba durmiendo latente, despierta, germina y empieza a producir toxinas. ¿Qué toxinas? Muchas. La principal es la toxina A, que es una toxina formadora de poros. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Si pudiéramos resumir los mecanismos de acción de las toxinas de todas las especies clostridiales, las podríamos subdividir a grandes rasgos en aquellas que son capaces de formar poros en las membranas celulares, aquellas que actúan directamente sobre las membranas celulares, o sea, en forma de fosfolipasas, por ejemplo, y en tercer lugar, aquellas que generan cambios en enzimas intracelulares en células blanco. ¿Ok? Esta es una toxina formadora de poros, y lo que generan los poros en las células es que se genere una desregulación de cationes y aniones, lo que eventualmente lleva a muerte celular. También esta bacteria está equipada con otras toxinas que son capaces de destruir el medio extracelular, por ejemplo, con hialuronidasas, neuroaminidasas, todos elementos que son esenciales para mantener la estructura del tejido conectivo. Esto de las esporas haciendo latencia en macrófagos en el músculo, siempre se asumió como algo normal. Sin embargo, hace 3 años más o menos, un grupo brasileño fue capaz de determinar que efectivamente las esporas de Clostridium anchovae son capaces de dormir dentro de los macrófagos. Este es un macrófago visto por microscopía electrónica. Y los componentes celulares del macrófago están totalmente sin alterar. Y dentro de un fagosoma se encuentran las esporas durmiendo. Si bien esto es muy reciente, esta es una de las primeras evidencias que existen en la historia de una eventual latencia en macrófagos. Las lesiones, una vez que se generan, repito, estas condiciones de anaerobiosis que permiten germinar a Clostridium anchovae, son principalmente necrotizantes y hemorrágicas,
como lo mostramos en la imagen anterior. Otra característica, y como pasa con la gran mayoría sí, de las especies clostridiales, es que son productoras de gas. Y ese gas se puede ver entre medio de estas fibras necróticas y hemorrágicas. Todos estos espacios son burbujas de gas, lo que le da una consistencia crepitante al examen post-mortem. Y debido a que Clostridium chovei produce grandes cantidades de ácido butírico, es que se dice que estas lesiones expelen un olor a mantequilla rancia, que suele ser característico. No solo afecta a la musculatura esquelética, sino también otro tipo de musculatura, como la cardíaca, por ejemplo. Y en este esquema se puede ver algunos de los órganos más afectados. Miembros posteriores, sin ninguna duda, pero también corazón, diafragma y la lengua. Cuando les hablaba de la patogenia y generar un golpe en el miembro posterior que genera hipoxia, para mí, yo lo creo, tiene mucho sentido. Pero, ¿cómo se generan condiciones de hipoxia en un corazón, por ejemplo, o en el diafragma? Es un área un poco oscura de la patogénesis. Tal vez existen otros factores predisponentes, tal vez alguna enfermedad metabólica que genere hipoxia localizada, que predisponga a esta enfermedad. Acá tenemos un corte de lengua, un corte transversal de lengua, exactamente la misma lesión, miositis, glositis en este caso, necrohemorrágica. Nuevamente una imagen del músculo esquelético en un miembro posterior, mostrando la gran cantidad de burbujas en asociación a esta necrosis hemorrágica y edema subcutáneo. Las lesiones en el corazón generalmente son de peritonitis fibrinosa, como en este caso. Cuando uno ve la histología de ese músculo afectado, lo primero que ve son estas fibras esqueléticas fragmentadas, con vacuolas dentro, lo que es una señal de degeneración, y derechamente pérdida la continuidad de las fibras. Acá en este caso infiltrada por una gran cantidad de neutrófilos y exudación de fibrina. También por continuidad de la lesión se generan estos trombos en los vasos sanguíneos que entregan sangre a esta musculatura. Y si ustedes lo piensan, la formación de trombos incluso perpetúa la lesión porque genera aún más hipoxia y por ende aún más proliferación de la bacteria. El diagnóstico es una combinación de la historia clínica, de los signos macro y microscópicos, perdón, de los cambios macro y microscópicos, asociado a la detección del patógeno. En este caso, mediante inmunohistoquímica para Clostridium chovei o por inmunofluorescencia. En el caso de que uno quiera aislar esta bacteria de una lesión muscular y la bacteria no crece, eso no excluye el diagnóstico, porque puede ser de que no se hayan establecido las condiciones de anaerobiosis suficientes como para hacerla crecer a nivel de laboratorio. Y una opción es detectar el patógeno mediante PCR, por ejemplo, de ese tejido afectado. ¿Ok? La siguiente enfermedad es muy parecida a mancha, y es lo que conocemos como gangrena gaseosa. Son muy, muy similares. Sin embargo, hay unas pequeñas diferencias que me gustaría destacar. La diferencia principal es que no es producida por Clostridium chovei, sino que es principalmente producida por Clostridium septicum. Y como dice acá, y muchos más. Generalmente es una condición que se asocia a una mezcla de patógenos, ¿ok? De los cuales el más frecuente es septicum. Puede estar en combinación con chovei, con Clostridium novi tipo A, con Peniclostridium sordelli y con Clostridium perfringens tipo A. Como fundamento, si nosotros vemos que tenemos una lesión muscular gaseosa, necrohemorrágica, en la cual aislamos Clostridium chovei y Clostridium septicum y otra cosa, eso ya por definición es gangrena gaseosa. ¿Ok? En otras palabras, detectar chovei junto a otra cosa ya no es mancha, es gangrena gaseosa. Todos
Estas especies son bacterias ubicuas, se encuentran en cualquier, principalmente en los suelos, algunas de ellas en el intestino también de los animales. Y al contrario de la enfermedad anterior, en la cual los rumiantes son los principalmente afectados, aquí muchas especies se ven afectadas, incluidas el humano. Y en humanos, aquí lo marqué con rojo, la principal causa es por Clostridium perfringens tipo A. La diferencia fundamental también con mancha es que estas lesiones derivan de una contaminación de heridas, donde la bacteria ingresa desde afuera. ¿Ok? Es diferente a la anterior en la cual la bacteria estaba dormida en macrófago del músculo. Acá ingresan desde afuera. Y en algunos casos determinar el origen de la lesión, o sea, esa lesión traumatizante que genera destrucción del tejido e ingresa a la bacteria es difícil de encontrar. Muchas toxinas producidas por por las diferentes bacterias involucradas, y esto lo mencionaba anteriormente, algunas son, o más bien, todas entran en alguna de las tres categorías, como formadora de poros, que actúan en la membrana celular como fosfolipasas, o que inactivan enzimas intracitoplasmáticas. Independiente del modo de acción, todo lleva a lo mismo, de alguna u otra forma a muerte celular. ¿Ok? Entonces, resumiendo, esto deriva de una herida contaminada, ya sea con esporas o formas vegetativas, las cuales proliferan y liberan toxinas. Todas estas toxinas. El primer blanco, o sea, las células más afectadas en estos casos son las células endoteliales. Y es por ello que a esta enfermedad la caracteriza la exudación de líquido en forma de edema o derechamente hemorragia, si la lesión en células endoteliales es muy severa, lo que lleva a isquemia y necrosis. ¿Ok? Las lesiones, en este caso, levemente parecida a lo de mancha, en este caso vemos una extensa hemorragia subcutánea, gran cantidad de edema y de enfisema, o sea, la presencia de burbujas de gas, edema separando los paquetes musculares, con algo de miositis necrotizante. Y en este caso, este es un ejemplo de un cerdo en el cual el pabellón auricular está totalmente necrótico, y en este caso la puerta de entrada no se pudo determinar. ¿Ya? Generalmente ocurre, y es muy difícil encontrar la puerta de entrada en un tejido tan necrótico como este. Los cambios microscópicos son parecidos a lo anterior, también se basan en una miositis necrotizante con infiltración de células inflamatorias. En algunos casos, cuando es muy agudo, como en este caso, casi células inflamatorias no se ven. Y lo que se ve es una gran fragmentación de las células musculares, de las fibras musculares, y gran producción de gas, ¿no? Estos espacios en blanco. El diagnóstico también se consigue visualizando el patógeno, ya sea por inmunofluorescencia o por inmunohistoquímica. Repito, ya sea para Clostridium septicum, Chovei, Novi tipo A, perfringens. Cuando están en combinación, se habla de gangrena gaseosa. Como lo había mencionado, gangrena gaseosa en humanos es principalmente producida por Clostridium perfringens tipo A. Esta es una imagen de Google, básicamente, y la lesión es muy similar en el sentido de que también se sustenta en una miositis necrotizante enfisematosa. Actualmente, gangrena gaseosa en humanos es poco común. Generalmente, las heridas contaminadas son lógicamente tratadas rápidamente. Pero esta fue una condición que mató mucha gente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Los principales factores de virulencia para Clostridium perfringens tipo A son CPA, que es la sigla para Clostridium perfringens alpha toxin, o sea, la toxina alfa, y perfringolicina. Ambas son formadoras de poros y tienen además la característica de que son hemolíticas. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando uno cultiva estas bacterias en una placa de agar sangre, como se ve en este caso, ustedes van a notar la colonia al medio y un doble halo de hemólisis producida por la toxina alfa y por la perfringolicina. Entonces tiene de cierta forma un valor diagnóstico al ver este tipo de bacteria en este tipo de agar. ¿Okay?
Dentro de las enfermedades histotóxicas hay un pequeño subgrupo conocido como hepatitis clostridiales. Y aquí el fundamento es que es el hígado, lógicamente, el principal blanco de la infección. Este año publicamos, de cierta forma, algunos criterios diagnósticos que caracterizan a las principales hepatitis clostridiales en animales, que es lo que vamos a conversar en los próximos minutos. Si las quisiéramos clasificar en base a frecuencia de animales afectados, es que tenemos la siguiente imagen. Tenemos la llamada hemoglobinuria basilar, que es producida por Clostridium hemolyticum y que principalmente afecta a bovinos. La hepatitis necrótica infecciosa, que es producida por Clostridium novi tipo B, que principalmente afecta a ovinos y se le llama enfermedad negra, o se conoce vulgarmente como enfermedad negra. Y hay una tercera, producida por Clostridium piliforme, que se conoce como enfermedad de Tisser, que en el contexto de animales domésticos principalmente ocurre en caballos y específicamente en potrillos. Sin embargo, también es posible de encontrar una gran cantidad de especies, tanto domésticas como silvestres, incluso en aves. Pero este es el panorama general de las tres enfermedades. Si bien, por ejemplo, hemoglobinuria basilar es más frecuente en bovinos, no quiere decir que no ocurra en ovinos. ¿Okay? Pueden haber algunos casos, pero la mayor frecuencia es la que muestra esta imagen. Entonces empezamos por la primera, hemoglobinuria basilar. Y antes de eso, esta quizás es una de las confusiones, una de las tantas confusiones de clasificación que tienen las especies clostridiales. La especie Clostridium novi se subdivide en 4 tipos, que va desde A hasta la D. La Clostridium novi tipo A es uno de los tantos componentes de la gangrena gaseosa que vimos anteriormente. Tipo B es el causante hepatitis necrótica infecciosa o enfermedad negra. Y el tipo D es también conocido como Clostridium hemolyticum. ¿Okay? Entonces en la literatura la pueden encontrar como sinónimos, o sea, Clostridium novi tipo D o hemolyticum. Y es la causante de hemoglobinuria basilar. La diferencia entre, o lo que sustenta esta clasificación, es la producción o no de la toxina alfa y la toxina beta. ¿Okay? Siendo la toxina beta el principal factor de virulencia de Clostridium hemolyticum para producir hemoglobinuria basilar. Y esta es una toxina hemolítica, o sea, y primero que todo, que tiene actividad fosfolipasa, entonces actúa sobre las membranas celulares, tanto de hepatocitos como de eritrocitos. Y de ahí deriva toda la patogenia y la patología derivada de esta enfermedad. Nuevamente, Clostridium hemolyticum, también conocido como novi tipo D, es un anaeróbico y este es el anaerobio más estricto que existe en las especies clostridiales. Es muy difícil de aislar. ¿Okay? Es un gran positivo, es bacilo y es porula también. Esta es una foto que tomamos por microscopía electrónica de un Clostridium hemolyticum. Eso que ven ahí es la espora que se está formando. Generalmente sobrevive en un pH alcalino y en suelos con mal drenaje. Esto suele ser una característica del sur de Chile. ¿Okay? En el sur de Chile esta enfermedad se ve con relativa frecuencia. Y eso es porque no solamente las esporas sobreviven en este medio, sino que uno de los principales factores predisponentes también se expresa en este medio. Y esa es la presencia de estos caracoles del género Limnea, que es el hospedero intermediario de fasciola hepática, el principal factor predisponente de hemoglobinuria basilar. Es endémico en Sudamérica y en la costa oeste de Estados Unidos, o sea, acá en California también se ven algunos casos. Si bien el bovino es el principalmente afectado, ovinos y equinos también se pueden afectar, pero es mucho menos frecuente. La patogenia en sí tiene algunas cosas en común con mancha, en el sentido de que todo comienza nuevamente por la ingestión de esporas presentes en el suelo. Sin embargo, estas esporas no se van
a los macrófagos en el músculo esquelético, sino que se van a hacer latencia en el hígado, y principalmente en los macrófagos de ese hígado. Nuevamente esperando por un evento hipóxico que las permita proliferar y generar toxinas. Y ese factor predisponente hipóxico se cree que es por la migración de fasciola hepática. Una vez que la metacercaria, que es una de las formas larvarias de este parásito, eclosiona en el intestino delgado y migra a través del hígado, va generando destrucción del hígado. Y son esos focos de destrucción local lo que genera un ambiente anaeróbico local, lo que hace posible que esos Clostridium hemolyticum que estaban dormidos despierten, proliferen y generen toxinas. Esta es una colangiopatitis debido a fasciola hepática y esto es el principal factor predisponente para esta enfermedad, para hemoglobinuria basilar. Tal vez esta imagen no es muy buena porque acá lo que ustedes ven es engrosamiento de los conductos biliares, ¿verdad? Es una colangiopatitis. Sin embargo, esto representa una infección crónica por fasciola. Y en caso de hemoglobinuria basilar se cree que es la forma aguda, o sea, la migración inicial de la forma larvaria la que genera la lesión. Nuevamente, resumiendo, destrucción tisular por fasciola hepática genera hipoxia. Esa hipoxia permite la germinación y multiplicación de Clostridium hemolyticum y liberación principalmente de la toxina beta, la cual es una fosfolipasa. Como lo mencionaba anteriormente, actuando sobre hepatocitos y eritrocitos, generando muerte de estas células, generando necrosis hepatocelular y hemólisis. Y toda la patología, como lo mencionaba anteriormente, se explica por esta toxina beta, que no solamente actúa lógicamente, no solamente actúa en el hígado, sino que a nivel sistémico. Aparte de fasciola hepática, otros elementos que generan las condiciones de anaerobiosis son otros parásitos como Faciloides magna, Dicrocoelium dendriticum, incluso algunas formas larvarias de Cysticercus. Al generar estas formas parasitarias podrían comprimir de cierta forma el parénquima normal, generando algo de hipoxia. Animales con acidosis ruminal, los cuales secundariamente desarrollan Fusobacterium en el hígado, también podrían generar estas lesiones, algo de hipoxia. Y otros elementos como biopsias tomadas a nivel de hígado, cambios vasculares como telangiectasia, cambios metabólicos, incluso algunos sugieren que la preñez, esto es totalmente anecdótico, no tiene un sustento científico, pero se presume que es el crecimiento del feto en el útero, de cierta forma generaría algún tipo de compresión en el hígado, generando alguna zona de hipoxia para que eventualmente este Clostridium prolifere. Sin embargo, no hay una base científica como lo había mencionado. En este paper nosotros publicamos hace unos años los principales cambios morfológicos asociados a hemoglobinuria basilar, y una de nuestras conclusiones fue la que se ve acá abajo. Ninguno de estos animales que nosotros evaluamos tenía indicios de haber sufrido por fasciola hepática. Ya sea nos encontraron huevos de fasciola en el intestino, nos encontraron formas adultas en el hígado. Entonces esto nos hizo preguntar, bueno, fasciola es importante sin ninguna duda, pero hay otros elementos que no tenemos idea que también generan un ambiente hipóxico que permita la proliferación de Clostridium hemolyticum. Otros factores que no conocemos derechamente. Fasciola es importante, de hecho en algunas áreas donde se controla la infestación por fasciola hepática, de manera secundaria se controla hemoglobinuria basilar. Pero repito, hay otras condiciones que también pueden generar hipoxia, que son desconocidas. En esta tabla vimos que puede afectar a cualquier grupo etario, pero principalmente afectó a animales mayores de 4 años. ¿Okay? Y la principal lesión es un foco de necrosis hepática. Y generalmente un solo foco de necrosis hepática. También vemos algo de un patrón acinar en las zonas menos afectadas.
y voy a explicar de qué se refiere esto más adelante. Estos focos de necrosis pueden estar en cualquier parte del hígado. Este caso fue un caso extraño donde se inició en uno de los lóbulos y se extendió hacia ambos, hacia el izquierdo y hacia el derecho. Como lo había mencionado, con mayor frecuencia son lesiones únicas y rara vez podemos ver uno que otro foco disperso en el hígado, pero lo más frecuente es que sean únicas. No hay una distribución clara de estas lesiones, puede ocurrir en cualquier parte del hígado. Tal vez hay una leve tendencia que sea más frecuente en el lóbulo derecho, pero la verdad puede ocurrir en cualquier parte. Acá vemos de nuevo un corte transversal de esta lesión necrótica rodeada por un halo inflamatorio. Y el resto del parénquima en este caso se ve con una coloración amarillenta. Y esto hay que recordar de que la toxina beta, como lo puse acá arriba, es también hemolítica. Entonces, de manera secundaria genera ictericia por destrucción de los glóbulos rojos y todo el cuento con la hemoglobina. Cuando uno ve la histología en la periferia de las lesiones, ¿okay? Cuando se trata de incluir en la lesión histológica parte de tejido seminormal y de la lesión, esta es la imagen clásica. Un foco de necrosis muy bien delimitado por esta línea inflamatoria, ¿okay? Del tejido más o menos sano, porque igual vamos a ver que no está tan sano en realidad. Y cuando uno se hace un zoom en esta zona, lo que ve es principalmente que la línea inflamatoria está compuesta por neutrófilos, principalmente neutrófilos degenerados, o degranulados más bien, en presencia de una gran cantidad de bacilos. Todos estos son bacilos, algunos con una espora subterminal, que es característico de Clostridium hemolítico. Esta imagen ya es muy sugerente de que el animal en cuestión murió por Clostridium hemolítico. Cuando uno hace un gram de estas lesiones, lógicamente es un gram positivo, entonces gran cantidad de bacilos gram positivos se encuentran presentes en la periferia de la lesión. No sé si se logra apreciar muy bien, pero aquellas zonas que nosotros vemos como más normales, entre comillas, también están siendo afectadas. Principalmente uno si se fija en las zonas alrededor de las venas centrolobulillares, hay un cierto grado de necrosis. Y esto es secundario en realidad a la hipoxia que genera un estado hemolítico en el animal. Entonces esta necrosis centrolobulillar es básicamente una secuela de la hipoxia que este animal presenta. Otra cosa que es característica en los hígados de estos animales afectados es la formación de trombos. Aquí vemos un vaso sanguíneo, esto es una vena centrolobulillar, totalmente ocluida por este trombo de fibrina. Incluso en el pasado a esta enfermedad se le conocía como infarto hepático, o sea, se presumía que eran los trombos, ¿okay?, los que generan la hipoxia. Pero en realidad es una combinación de cosas. Es la acción directa de la toxina sobre los hepatocitos y de forma secundaria por la formación de estos trombos. Si no me creen que eso era un trombo, esta es una tinción especial que remarca la fibrina en azul, ¿okay? Se ve claramente ocluyendo este vaso sanguíneo. Nuevamente, el diagnóstico es una combinación de lesiones macro y microscópicas asociada a la presencia del agente, en este caso de Clostridium novi, tipo D. Sin embargo, actualmente los métodos inmunohistoquímicos no son muy útiles en diferenciar los diferentes tipos de Clostridium novi. En otras palabras, esto puede ser cualquier cosa, puede ser novi tipo A, B, C, D o D. ¿Okay? Es una combinación de la historia clínica con las lesiones la que permite el diagnóstico definitivo. Eso es básicamente lo que he comentado. Y cuando no se puede aislar esta bacteria de las lesiones, y repito, es difícil porque es un anaerobio estricto, otra forma de diagnosticar la enfermedad es mediante PCR. ¿PCR de qué? Del gen que codifica para la principal toxina, la toxina beta. Y esto fue lo que hicimos en este trabajo retrospectivo. Estas son algunas imágenes de microscopía electrónica, gran cantidad de bacilos, algunos esporulando.
Y esto que ven ustedes acá en negro es cómo se ve un eritrocito normal por microscopía electrónica. Se ve totalmente negro por la gran cantidad de hemoglobina. Sin embargo, en presencia de este patógeno, como es hemolítico, nosotros al final terminamos viendo restos de membrana de eritrocitos, totalmente vacíos por la pérdida de la hemoglobina. Nuevamente, y esto lo coloco arriba para no perder el hilo, en el sentido de que la toxina beta es necrotizante y hemolítica, y es por eso que genera lesiones asociadas a hemólisis. Por ejemplo, en este caso, una ictericia subcutánea severa, afectando también el omento, en este caso, de este animal, un omento muy amarillo. Y como el nombre lo sugiere, hemoglobinuria, es ese exceso de hemoglobina que se pierde por los eritrocitos lisados, se acumula en la orina, y en este caso estamos viendo una incisión en la vejiga, viendo una gran cantidad de orina con este color de vino tinto, característico de la enfermedad. Los riñones per se también tienen una gran cantidad primero que todo, de pigmentación amarilla debido a la ictericia. Y ellos de por sí en la corteza también se ven muy con este color rojo intenso, casi café, color vino tinto también llamémoslo, que se caracteriza por una gran cantidad de hemoglobina que está siendo filtrada por parte del riñón. Este es un corte histológico del riñón, más aún con una tinción especial llamada de Okajima, que permite caracterizar o hacer visible la hemoglobina dentro de los túbulos renales, como se ve en esta imagen. Esto no ayuda mucho el diagnóstico y de hecho la presencia de hemoglobina dentro de un túbulo ya de por sí es hemoglobinuria. La siguiente enfermedad es enfermedad negra o hepatitis necrótica infecciosa, que es muy similar a hemoglobinuria basilar, con algunas pequeñas diferencias que la vamos a caracterizar enseguida. Acá este Clostridium novi tipo B produce dos toxinas, siendo la alfa la más importante. También produce beta, esta hemolítica, pero muy poca cantidad. Y de hecho en tan poca cantidad que no es suficiente para generar lesiones asociadas a hemólisis. ¿Okay? Por ende, dicho de otra forma, aquí esperamos que la hemoglobinuria no sea una característica de la enfermedad. No hay animales amarillentos tampoco, gracias a esta pobre producción de toxina beta. Aquí el problema lo produce la toxina alfa, la cual altera la composición de algunas enzimas intracitoplasmáticas, enzimas encargadas de mantener la estructura de las células. Entonces, al perderse, estas células se destruyen, llevando a las diferentes consecuencias. Y acá debo destacar de que el principal blanco son células endoteliales. Entonces, si uno piensa que las células endoteliales mueren, es que se pierde una gran cantidad de líquido, y por eso que el edema es una característica de la enfermedad, congestión y hemorragias. Una característica de los animales que mueren por enfermedad negra es la bien marcada congestión que se genera en la parte ventral del animal. Están tan congestivos que se ve derechamente negra el tejido subcutáneo, y de ahí que deriva el nombre enfermedad negra. Cuando la toxina se absorbe, también es capaz de generar daños sinología neurológica. La patogénesis es muy similar a lo que vimos para la hemoglobinuria basilar. Las esporas son ingeridas y estas en latencia en el hígado, esperando un evento hipóxico. Evento hipóxico también facilitado principalmente por fasciola hepática, pero también por cualquier otro alimento, ya sea nutricional, metabólico o de otros parásitos. En este caso, la hepatitis, una de las principales es que la hepatitis generalmente es multifocal, al contrario de la hemoglobinuria, donde generalmente encontramos un solo foco. Aquí son varios a la vez. Si bien el ovino es el principalmente afectado, también se puede encontrar en ovinos y equinos. Y este es especialmente el caso en equino que tuvimos acá, con una hepatitis necrótica muy severa y focal, fue focal en este caso.
Al corte transversal, esto está fijado en formalina, por eso se ve esta coloración más extraña. Nuevamente es un foco bien demarcado de necrosis, con una gran cantidad de bacilos positivos para Clostridium novi. Hasta acá se parece mucho a hemoglobinuria bacilar, pero nuevamente repito, no hay signos de hemólisis, por ejemplo, no hay ictericia, no hay hemoglobinuria. Entonces, una de las formas de diferenciar entre una y otra enfermedad es mediante PCR. Y en este caso fue solamente positivo para uno de los genes que solamente es codificado por Clostridium novi tipo B. Aparte de que también encontramos el gen que codifica para la toxina alfa. Finalmente, en el contexto de enfermedades hepáticas, tenemos la enfermedad de T-cell. Este es el único gram negativo dentro de las especies de Clostridium. ¿Ok? Es un organismo muy filamentoso, anaeróbico y es obligadamente intracelular. O sea, no es capaz de persistir fuera de las células. No conocemos cuáles son los factores de virulencia y afecta principalmente equinos, pero también conejos, roedores y otros animales de laboratorio. En algunas personas se ha podido detectar ADN de Clostridium piliforme anteriormente llamado Bacillus piliforme, pero esto es muy raro. La patogénesis no la entendemos mucho, sí estamos de acuerdo que es una transmisión fecal-oral por animales portadores a animales susceptibles. La teoría dice que este Clostridium piliforme prolifera en la mucosa intestinal, de cualquier segmento del intestino, generando necrosis de enterocitos, por ende alcanzando la circulación portal, llegando al hígado principalmente y a otros órganos. Y es porque llega al hígado y la principal presentación deriva de los cambios hepáticos, es que es considerada una hepatitis clostridial. Para una gran cantidad de animales, de especies de animales, se habla de una tríada de lesiones. O sea, uno espera para la enfermedad de T-cell encontrar lesiones en el intestino, donde genera necrosis de enterocitos, en el hígado, donde genera necrosis del hígado, y en el corazón, también con focos de necrosis. Sin embargo, esta tríada de lesiones no es cierta para todos los animales. Es muy, muy, muy clásica para animales de laboratorio, pero no ocurre en todos. Aquí también nosotros podemos ver un cierto grado de ictericia, pero a diferencia de Clostridium hemolyticum, esta ictericia deriva principalmente de un daño hepático, no de un daño hemolítico. ¿Okay? Los hígados están normalmente agrandados en tamaño y eso lo podemos apreciar por estos bordes redondeados, en este caso de un potrillo. Al corte transversal de estas lesiones, lo que más llama la atención son estos focos multifocales dispersos sin ningún tipo de distribución a través del parénquima hepático. En algunos animales diarrea y algo de inflamación del colon. En este estudio que hicimos en caballos, por ejemplo, el principal objetivo de este trabajo fue desmentir básicamente la tríada de lesiones. Como ustedes pueden ver, la principal lesión que encontramos en estos potrillos con la enfermedad de T-cells se manifestaba en el hígado y algunos en el corazón y en colon. Entonces la tríada no se cumplía en la mayoría de los animales. Es muy, muy poco frecuente en potrillos. Esos focos que veíamos en el hígado anteriormente se caracterizan por ser principalmente focos de hemorragia, multifocal y de distribución azarosa. A mayor aumento, son focos de necrosis infiltrados por una gran cantidad de células inflamatorias, principalmente neutrófilos. Y cuando uno mira la periferia de estas lesiones, en la periferia me refiero tejido normal versus tejido necrótico, con suerte se puede encontrar en algunos hepatocitos normales estas estructuras filamentosas, que representan Clostridium hemolyticum, que como lo había mencionado anteriormente, son intracelulares. En algunos casos se ven muy pocos, pero en otros, una gran cantidad de ellos. Y a veces puede ser difícil verlos. De hecho, tal vez en esta imagen no se ve muy bien. Sin embargo, contamos con tinciones especiales,
que se basan principalmente en tinciones de plata, ¿ya?, que son capaces de destacar este organismo. Y acá lo podemos ver, todo esto que se ven como estructuras filamentosas y negras, en la periferia de las lesiones son Clostridium piliforme. Y aquí lo tenemos a mayor aumento. Una gran cantidad de estas células, de estos organismos filamentosos, alargados e intracelulares. Esto es muy clásico de Clostridium piliforme. En el hígado de potrillos y de cualquier animal afectado en realidad. En conejos, llama la atención de que estas estructuras filamentosas se encuentran en gran cantidad en el colon de estos animales. Esto es muy difícil de encontrar en el caballo, ¿okay? Entonces esta es una de las diferencias que hay entre especies. Como lo había mencionado anteriormente, otro de los componentes de la tríada de lesiones, en la especie donde la tríada ocurre, es este foco de necrosis en el corazón, nuevamente infiltrado por células, por neutrófilos y algo de infiltrado mononuclear. Muy rara vez Clostridium piliforme alcanza las fibras del músculo cardíaco y apenas se puede ver acá asociado a una lesión de las fibras musculares, donde aquí la fibra perdió su continuidad y está siendo infiltrada por células inflamatorias. Con esta tinción especial de plata podemos ver algunas estructuras filamentosas dentro de las fibras miocardíacas. Resumiendo la parte de Clostridium piliforme en potrillos, el hígado es 100% el órgano más afectado. No existe el componente de triada en esta especie. El diagnóstico es, a mi parecer, de cierta forma más o menos fácil, en el sentido que la necropsia y la histopatología es muy sugerente a esta enfermedad. Sin embargo, para confirmación es recomendable hacer una tinción de plata o derechamente PCR. Brevemente sobre las enfermedades neurotóxicas. Aquí tenemos básicamente dos representantes y son tal vez no tal vez, de hecho, son las toxinas más potentes que existen en la naturaleza. ¿Ok? Producida en primera parte por el Clostridium botulinum, el causante de botulismo, que se caracteriza por que los animales presentan parálisis flácida. Y tal vez esta es la única historia clínica que vamos a encontrar. No existen cambios morfológicos útiles en el diagnóstico para esta enfermedad. Existen 7 subtipos de Clostridium botulinum que se dividen desde la A a la G, con diferentes susceptibilidades en diferentes especies para estos diferentes tipos. Y existen dos formas principales de enfermedad: la ingestión de la toxina preformada o la producción in vivo de toxinas. La primera es la más frecuente, o sea, lo que pasa es que el animal ingiere la toxina preformada en el ambiente. Aquí básicamente esta es una comparación de la fisiología normal de la contracción muscular, en la cual estas vesículas a nivel de la placa motora se liberan, vesículas con acetilcolina, estimulando la contracción muscular. Para que esto sea posible, para que acetilcolina se libere, las vesículas se tienen que unir a una proteína de membrana. Y lo que pasa con botulismo es que la toxina botulínica inhibe esta unión entre las membranas de las vesículas secretorias y la membrana plasmática. ¿Ok? Por ende, no existe liberación de acetilcolina y por ende no hay contracción. Y por ende, la parálisis flácida. Es difícil ver la sinología clínica. En este caso es un animal con la lengua afuera y la cual no puede ser retraída, básicamente. En el otro extremo está el tétanos, producido por Clostridium tetani, que se caracteriza por una parálisis espástica. En este caso es una contracción mantenida. Y la diferencia es que el animal no ingiere la toxina, sino que, muy parecido al principio de gangrena gaseosa, todo deriva de una contaminación de heridas. Realmente de heridas profundas que permitan el ingreso de la bacteria y la proliferación de las bacterias y la producción de toxinas. Estas toxinas, en este caso,
migran por vía retrógrada a través de los nervios, de la placa motora, y principalmente el problema en esta enfermedad es que se inhibe la inhibición de la contracción muscular. El principio es muy similar, en el sentido de que, muy similar a lo de Clostridium botulinum, en el caso de que, perdón, en el sentido de que también se elimina la capacidad de estas vesículas secretoras de unirse a su membrana. Por ende, no hay liberación de acetilcolina. El punto es que lo hace en una neurona inhibitoria, que normalmente debiera liberar acetilcolina para que la contracción muscular se detenga. Como no hay inhibición de esa inhibición, es que se genera una parálisis mantenida. Y la contaminación de heridas con Clostridium tetani generalmente se da por método de castración, como en esta imagen. El prolapso del tercer párpado es un signo clásico, y la hiperextensión de los miembros. Que esto hay que verlo perimortem, porque esto normalmente, o fácilmente, mejor dicho, podría ser un cambio postmortem. Pero si se ve perimortem, y además con la lordosis que se ve en esta imagen, es muy sugerente. Finalmente, quiero hablar de las enfermedades entéricas, que tienen algo de complicación en el diagnóstico, principalmente por lo que mencionaba al principio de la presentación. Muchos de estos clostridios normalmente viven en el intestino. Entonces se necesita un factor predisponente que hace que ciertos clostridium proliferen y generen daño intestinal. Y no solo eso, sino que ya en un contexto diagnóstico, solamente aislar Clostridium, en este caso Perfringens, por ejemplo, del intestino, no significa mucho. No significa mucho si no está asociada a lesiones, por ejemplo. A eso me refiero. El principal exponente de enfermedades entéricas es Clostridium perfringens. Y esta es una de las bacterias que tiene un método de clasificación, tal vez a veces un poco confuso. Perdón, tal vez un poco confuso, ya que existen diferentes tipos de Clostridium perfringens basados en la presencia o no de ciertos genes que codifican para ciertas toxinas. Esta es una clasificación muy reciente. Anteriormente, Clostridium perfringens llegaba hasta tipo E, o sea, solamente existía hasta el tipo E, pero se agregaron estas dos, F y G. Como ustedes pueden ver, todos los tipos de Clostridium perfringens codifican para la toxina alfa. De hecho, esto es una de las formas que tenemos nosotros para identificar Clostridium perfringens, o sea, que produzcan toxina alfa. Eso ya te hace Clostridium perfringens. Pero va variando el tipo dependiendo de la producción o no de otras toxinas. Con lo que respecta a mecanismos moleculares de esta lista de toxinas, la alfa, beta, epsilon, iota, CPE y NETB, hace un par de años describimos estos mecanismos de acción celular y los publicamos en este paper. Entonces la idea es que vayamos mencionando, rápidamente qué condición genera cada tipo. Hay algunas que son más importantes que otras, y las vamos a mencionar en breve. Clostridium tipo A, que se caracteriza solamente por producir alfa, ninguna otra toxina, es el habitante más común del intestino. Y es uno de los errores más comunes en el diagnóstico, en el sentido de que cuando se sospecha de una enfermedad intestinal y se aísla Clostridium tipo A, generalmente se dice erróneamente, bueno, tipo A generó la enfermedad. Pero la verdad es que es un habitante normal y muy bien adaptado al intestino. Y no tenemos evidencia, la verdad hasta el día de hoy, de que la toxina alfa por sí sola genere daño en el intestino. ¿Ok? Existe una condición rara, a eso me refiero, que es muy poco frecuente, conocida como enfermedad del cordero amarillo. La teoría dice de que son cepas anormales de Clostridium perfringens tipo A que producen una cantidad elevada de toxina alfa, la cual se absorbería
a través del intestino, y como tiene una función hemolítica, genera estos cambios de ictericia generalizado. Algunas cepas de Clostridium perfringens tipo A son positivas a una toxina descrita hace muy poco tiempo, llamada NETF, que tiene un posible rol en gastroenteritis en potrillos y en perros. Nosotros hemos probado esta toxina en modelos animales acá en California y la verdad es que no hace mucho daño al intestino. Entonces es una condición del cual todavía no conocemos mucho, la verdad. Y gangrena gaseosa, como había mencionado anteriormente, es el tipo A, una vez que contamina heridas, la principal causa de gangrena gaseosa en humanos. Clostridium perfringens tipo B se caracteriza por producir dos toxinas, la beta y la épsilon. Entonces, la presencia de ambas toxinas sugiere una posible infección. Esta enfermedad, producida por Clostridium perfringens tipo B, se llama disentería de los corderos. Y la verdad yo solamente lo he visto en un par de casos. Nos ocurrió en un par de muestras que nos enviaron desde Nueva Zelanda, donde efectivamente encontramos lesiones, además de detectar la toxina beta y la toxina epsilon que caracterizan al Clostridium perfringens tipo B. Y las lesiones son principalmente enteritis hemorrágica, necrotizante, aquí se ven las vellosidades totalmente perdidas por esta necrosis extensa, y una gran cantidad de Clostridium perfringens por inmunohistoquímica en este caso. Todas estas lesiones de enteritis necrótica es producida por la toxina beta, de la cual vamos a hablar en breve. Y por otro lado, la toxina epsilon, como vamos a ver en breve también, es una toxina que produce edema principalmente, y en este caso vemos una gran cantidad de líquido en el saco pericárdico. Esta sí es una enfermedad importante. Esta es más frecuente, la que es producida por Clostridium perfringens tipo C, conocida vulgarmente como enteritis necrótica. Aquí el organismo solamente produce toxina beta. Voy a volver para atrás porque, como lo había mencionado anteriormente, es la toxina beta la que tiene una acción intestinal. ¿Okay? La característica llamativa de esta toxina beta es que es sensible a la acción de tripsina. La tripsina es una enzima proteolítica normalmente presente en el intestino delgado y constituye, por ende, uno de los principales mecanismos de defensa. O sea, nosotros normalmente producimos tripsina, la cual normalmente es capaz de destruir esta toxina beta. Es por esa razón que son los neonatos los más susceptibles a enteritis necrótica por Clostridium perfringens tipo C, debido a que el calostro que ellos ingieren tiene gran cantidad de inhibidores de tripsina. Y eso es importante para que esa tripsina normalmente presente en el intestino no degrade los anticuerpos que vienen con el calostro y se puedan absorber. Sin embargo, eso tiene como riesgo alterno el que son más susceptibles a la acción de la toxina beta. Algunos animales con enfermedad pancreática, considerando que la tripsina se produce en el páncreas, si tenemos deficiencia de tripsina por enfermedad pancreática, esos animales son susceptibles. O alimentos que contengan inhibidores de tripsina también pueden hacer al animal susceptible, como la soya, por ejemplo, y las batatas. La toxina beta es una toxina formadora de poros, entra en esa categoría, en la cual genera una disrupción del mecanismo de homeostasis de ciertos iones. Principalmente es la entrada de calcio, el aumento de calcio intracitoplasmático, la que promueve la muerte celular por varias vías y principalmente por necrosis. Enteritis necrótica en humanos se conoce como PICVEL y fue muy importante en algunos casos en Papúa Nueva Guinea en los años 60. Las personas de ese lugar se alimentaban principalmente de carne de cerdo, la cual era faenada en pobres condiciones higiénicas. Por ejemplo, este es un cerdo siendo faenado y esto es materia fecal, derechamente. Entonces, la combinación de estas cosas hacía de que
el Clostridium perfringens tipo C presente en esta materia fecal contaminaba la carne. Entonces la gente ingería junto a la carne el Clostridium perfringens tipo C y además acompañaban el cerdo con batatas, el cual presenta un potente inhibidor de tripsina. Entonces era la tormenta perfecta. Mucha toxina beta siendo ingresada con un inhibidor de tripsina, que generaba en este caso colitis necrotizante y hemorrágica, principalmente en niños, y la única solución era remover el trozo de intestino necrótico. Con respecto a la patología, este es un potrillo, y esto es lo que uno principalmente ve, es esta enteritis necrohemorrágica. En este caso es una enterotiflocolitis, porque está involucrado el intestino delgado, la punta del ciego y el colon. Cuando uno ve la mucosa del intestino delgado, está cubierta por esta pseudomembrana. ¿Okay? Y el corte histológico de ese intestino, uno puede ver una gran producción de gas, asociado a esta necrosis que se ha llevado gran parte de la mucosa normal. Cuando uno ve esta imagen de las vellosidades intestinales necróticas, o muertas derechamente con esta pseudomembrana arriba, es muy sugerente de la infección por Clostridium perfringens tipo C. Sin embargo, esta imagen también puede ocurrir por autólisis, ¿verdad? Un animal que ha llevado mucho tiempo sin ser examinado de manera post-mortem. Sin embargo, es la presencia de esto que señalan las flechas de trombos, sugiere que esta lesión ocurrió en el animal in vivo, porque los trombos no ocurren si no hay movimiento de sangre, ¿verdad? Entonces es una característica clásica. Perfringens tipo D genera la clásica enterotoxemia. Por enterotoxemia nosotros tenemos que entender aquellas toxinas que se generan en el intestino, son absorbidas y generan daño en órganos distantes, ¿vale? Esa es una verdadera enterotoxemia y es la que produce Perfringens tipo D. La principal toxina en este caso es la toxina epsilon, que es endoteliotrópica, se va actuando sobre endotelios, generando muerte de las células endoteliales y por ende salida de líquido. Entonces esta enfermedad es caracterizada por la producción de edema. En este caso la toxina es activada por tripsina, o sea, es totalmente diferente a la anterior, en la cual era inhibida. Generalmente se ven pequeños rumiantes y generalmente asociado a dietas energéticas. O sea, y principalmente la dieta energética, el cambio brusco de una dieta pobre en energía a una dieta rica en carbohidratos, lo que hace proliferar rápidamente el Clostridium perfringens tipo D y eventualmente la producción de la toxina epsilon. Se conoce popularmente y erróneamente, a mi parecer, como riñón pulposo, y es porque algunos riñones de estos animales afectados tienen esta consistencia pulposa que por mucho tiempo se le atribuyó a la toxina epsilon. Sin embargo, nosotros tenemos la evidencia de que la toxina epsilon en realidad no hace mucho, casi no hace nada derechamente en los túbulos renales. Y esa consistencia del riñón derivaría principalmente de una autólisis acelerada, pero que no tiene nada que ver con la patogenia. ¿Okay? Entonces el riñón pulposo es un concepto erróneo. También la toxina epsilon es formadora de poros, nuevamente produciendo nuevamente este desbalance de electrolitos, llevando a la muerte celular. Muerte celular, repito, de endotelios, de células endoteliales, y por ende de salida de líquido. Como hay salida de líquido, una de las principales manifestaciones es el edema, en este caso edema pulmonar, y edema cerebral. El edema cerebral, una de las formas de detectarlo es mediante la herniación del cerebelo. En este caso, el cerebelo no debiera llegar tan atrás, ¿verdad? Entre los cóndilos del occipital. Cuando hay edema, o sea, aumento de presión cerebral, el cerebelo se hernia a través del foramen magno. Otra característica, nuevamente derivado de la gran salida de líquido, es este exudado con algo de apariencia rico en proteínas a nivel del saco pericárdico.
Producto de este edema en el cerebro, esto es una gran cantidad de líquido y proteináceo asociado a un capilar, o sea, esto es edema cerebral, se generan estas lesiones simétricas en el sistema nervioso central. Generalmente las intoxicaciones generan, digamos, las enfermedades mediadas por toxinas generan estas lesiones simétricas en el cerebro, que se da principalmente en pequeños rumiantes, como había mencionado anteriormente. Solo en caprinos, y por eso lo pongo acá, se ve una pequeña diferencia en la presentación de la enfermedad, en la cual, además de edema y lesiones del sistema nervioso, es que encontramos estas lesiones a nivel del intestino y del colon, ya sea colitis o enteritis pseudomembranosa y necrotizante. ¿Por qué razón solo en el caprino? No lo sabemos. Clostridium tipo E generalmente se asoció a enfermedades entéricas en conejos, sin embargo también era solo una asociación. Se usaba una ELISA que detectaba toxinas, en este caso la toxina iota. Sin embargo, después se descubrió que ese ELISA también hacía reacción cruzada con toxinas producidas por Clostridium spiroforme, que es otro patógeno totalmente distinto. Incluso tiene una morfología distinta. Entonces, el rol de Perfringens tipo E actualmente como causante de enfermedad no se conoce muy bien. Tipo F es la clásica enteritis en humanos por Clostridium perfringens. Es producida por esta enterotoxina, la cual se produce solamente durante esporulación, cuando la bacteria está formando su espora, como producto secundario genera esta toxina. Y generalmente es una infección autolimitante, en el sentido de que la persona genera diarrea y con la diarrea expulsa la toxina. También, nuevamente, formadora de poros y puede producir muerte celular ya sea por apoptosis o por necrosis, dependiendo la dosis de la toxina. Como ya he mencionado, raramente genera un problema serio. Sin embargo, existen 2 reportes, ambas en unos hospitales psiquiátricos donde estos pacientes se infectaron con grandes cantidades de Clostridium perfringens tipo F y además estaban sometidos a medicación antipsicótica. Y esa medicación tenía como efecto secundario generar constipación. Entonces estas personas estaban constipadas, con una gran cantidad de toxina en el intestino, entonces se le dio más tiempo a esta toxina para que genere lesión. Y este es un ejemplo de una colitis necrohemorrágica en uno de sus pacientes. Esta es la última de Clostridium perfringens, es la enteritis necrótica en pollos, caracterizada por la toxina NETV, que es necrotizante, cuyo factor predisponente es la infección conjunta con Eimeria, coccidia básicamente. Y también genera esta enteritis necrohemorrágica en los pollos. Finalmente, dentro de las entéricas está Clostridium difficile, o actualmente renombrado como Clostridioides difficile. Es la principal causa de diarrea asociada a antibióticos en humanos, o sea, es una infección principalmente hospitalaria, en pacientes que están siendo tratados con antibióticos que generan un cierto cambio en la microbiota normal, haciendo que Clostridium difficile prolifere. También es una enfermedad de equinos, muy probablemente en el mismo escenario, se asocia a antibióticos, y por alguna razón que no conocemos, en cerdos neonatos. Son particularmente susceptibles. Son 3 toxinas, las más importantes son las A y B. Y básicamente estas toxinas desregulan la capacidad de la célula blanco de mantener su estructura normal. Entonces, pierden su estructura normal, pierden la permeabilidad de estas células, o sea, las uniones intracelulares se pierden, y gracias a eso es que hay infiltración de células inflamatorias y una formación de pseudomembrana que caracteriza esta enfermedad, una acumulación de células inflamatorias y material necrótico. Y la presentación es muy variable. Va de, esto en ambos casos es un equino, va desde derechamente solo una gran cantidad de contenido líquido a condiciones más severas con derechamente enteritis o colitis hemorrágica.
esté en la mucosa de uno de esos caballos, cubierta por esta pseudomembrana y por zonas de erosión, la mucosa intestinal totalmente necrótica, con una gran cantidad de edema de la submucosa. Y una característica de este patógeno es la producción de estas lesiones tipo volcán. Aquí tenemos la mucosa intestinal normal y de repente pierde esa continuidad y se puede apreciar un gran exudado en forma de volcán, que es principalmente fibrina y neutrófilos. El criterio diagnóstico para las enfermedades clostridiales en el intestino son principalmente que el animal tiene que tener signos clínicos de enfermedad intestinal, tiene que tener lesiones macroscópicas y microscópicas consistentes con una infección clostridial, más aún junto al aislamiento ya sea del patógeno de Clostridium perfringens o mejor aún de las toxinas. Es la presencia de algunas toxinas como la beta, por ejemplo, que es necrotizante. La presencia de esa toxina es muy sugerente de enfermedad. Existen otros Clostridium más raros, en el sentido de que no son muy habituales. En este caso, este también es un caso de un caballo con esta enteritis necrohemorrágica segmental en algunos casos y multifocal en algunos casos, como acá, hasta más difuso. En este caso, la inmunohistoquímica fue positiva para este patógeno llamado Peniclostridium sordelli. Y lo pongo solamente porque en este caso hubo un diagnóstico post-mortem de enfermedad intestinal y las causas más comunes en ese caballo, de enteritis en caballo, fueron excluidas. Es decir, no se detectaron toxina de Clostridium perfringens, no se detectó Clostridium difficile, no se detectó salmonela y otros tóxicos. Sin embargo, sí se pudo detectar Clostridium sordelli y las toxinas que este patógeno produce. Entonces, al final, en este caso, se llegó a un diagnóstico definitivo por exclusión, excluyendo aquellas enfermedades más comunes. Bueno, finalmente, solo para resumir, el género Clostridium produce una gran cantidad de enfermedades, ya lo hemos visto, atacando diferentes sistemas, y está principalmente mediada por toxinas, y otros factores de virulencia que por motivos de tiempo, lógicamente, no podemos entrar en detalle, pero sin ninguna duda que las toxinas son los principales factores de virulencia. Recordar que un diagnóstico de enteritis y o enterotoxemia no solamente se logra por el aislamiento de Clostridium perfringens, en el caso que estamos hablando de ese patógeno, recordando que puede ser un habitante normal del intestino. Recordar que es la detección de toxinas o de los genes que codifican para esas toxinas lo que le da mayor peso al diagnóstico. Bueno, por ahora le agradezco su atención y lo dejo con esta imagen de mi ciudad natal, Valdivia, Chile. Doctora González, ¿tiene alguna pregunta? Sí, bueno, primero que todo felicitarte por tu presentación súper completa, bastante ordenada también. Y bueno, hago mientras les doy un espacio a los asistentes que hagan sus preguntas en una sección que está acá abajito, que sale una Q y una A. Ahí pueden escribir sus preguntas para yo hacérselas al doctor Navarro. Bueno, mientras tanto, Mauricio, me gustaría a mí hacerte algunas preguntas, si es que podemos ahí darles un espacio a los asistentes. Sí, claro. ¿Cuál es tu opinión, o por qué crees tú que en algunas enfermedades, como por ejemplo T-cell o perfringes, tipo D, que tienen los mismos pools de secreción de toxinas, se presentan de forma tan distinta en dos especies animales? Ok, es una buena pregunta y la verdad no sé si hay una respuesta única. Una de las teorías, y quizás más simple, es que algunas especies animales no tengan los receptores necesarios para que cierta toxina se exprese. A mí me llama mucho la atención porque Clostridium perfringens tipo D produce enteritis en caprinos, pero la misma especie no produzca nada en ovinos. Una de las principales entonces como teorías es que el ovino no tiene los mismos receptores en el intestino
que sí tendría el caprino y por ende no expresa la enfermedad intestinal. Eso por una parte. Y tal vez algunas especies han evolucionado de forma de controlar ciertas toxinas que otras especies no pueden, por ejemplo. Pero todo eso es especulación y es una pregunta que siempre está presente en realidad. Y tal vez hasta el día de hoy no tenemos mayor evidencia científica de ir para uno u otro lado. O sea, es básicamente una especulación. Gracias. Bueno, sigo haciendo acá el llamado, están un poco tímidos los chiquillos. Te cuento que en clase a veces no es tan diferente a lo que nos pasa a nosotros, así que chiquillos los invito a que hagan sus preguntas para que podamos entonces interactuar además acá con el doctor Navarro. Bueno, mientras tanto yo me voy a tomar un poquito la palabra, también aprovecho de salir yo de algunas dudas que he tenido, sobre todo siempre con el tema de los clostridium, que son tantos además. Y te quería pedir, Mauricio, si es que tú te podrías referir un poquito a un tema que tocaste que para nosotros todavía en Chile es muy recurrente, que es el tema del famoso riñón pulposo. Okay. Es algo que todavía acá en Chile, fíjate que por lo menos en zonas más rurales, incluso en el campo, se considera como una lesión patognomónica de las enfermedades clostridiales. Y para todos los que estamos en esta área nos ha costado mucho hacer entender a los productores, incluso en algunos casos a algunos veterinarios, Lo he visto, de sí. que no tiene nada que ver y que no es más que una lesión asociada al proceso post-mortem que se podría dar incluso con cualquier otra causa de muerte. Claro, Entonces, totalmente. si tú te podrías referir un poquito a eso también para aclarárselo un poco a los alumnos. De hecho, creo que lo has resumido muy, muy bien. Es básicamente, por alguna razón, un concepto errado que ha permanecido por mucho tiempo. Como tú muy bien lo dices, es muy probablemente un cambio post-mortem. Y te lo digo porque eh, nosotros hemos visto acá tejidos de riñón de animales que han sido inoculados directamente con la toxina Epsilon. O sea, qué mejor referencia que eso, o sea, un animal infectado con la toxina Epsilon, en la cual el riñón no tiene mayores cambios que sean relevantes. Si uno tuviera que elegir, entre comillas, lesiones características, para un animal con enterotoxemia debería irse por otro lado, por estas lesiones de edema cerebral, de lesiones simétricas en el cerebro, de edema pulmonar, por ejemplo, que para mí es mucho más sugerente de una enterotoxemia que este cuento del riñón pulposo. Claro, y te lo agradezco porque te digo que acá en Chile todavía, a mí me ha pasado varias veces que incluso se resisten a llevar a algunos animales a necropsia porque ya el diagnóstico lo tienen hecho por el riñón pulposo. Vale, bueno. Mira, acá hay una pregunta, dice, ¿Clostridium difficile ha presentado resistencia antibiótica? Sí, esa es una muy, muy buena pregunta. De hecho, la respuesta sencilla es sí. Y no solo eso, sino que generalmente cuando existen antibióticos que efectivamente son capaces de controlar a difícil, lo difícil de controlar a difícil es que utilizar ciertos antibióticos genera daño de la microbiota que es normal. Entonces, matas, sí, a difícil, pero también estás matando otra parte de la microbiota normal. Entonces, no solamente es difícil encontrar un antibiótico adecuado para difícil, sino sin generar efectos secundarios. Yendo a la pregunta, derechamente sí, existen resistencias a ciertos antibióticos. Y muchos de esos antibióticos se utilizan en modelos animales, donde se promueve la manifestación de la enfermedad. Gracias, Mauricio. Bueno, sigo haciendo aquí el llamado a los chicos. Yo por mientras te quiero hacer una cosa. Bueno, acá hay una, mira, dice, se han identificado, esta es una pregunta de Daniel Barrate. Gracias, Daniel. ¿Se han identificado Clostridium que afecten típicamente humanos infectando animales domésticos? Ok. Sí.
Sin embargo, el concepto de zoonosis para enfermedades clostridiales, por alguna razón no se ha estudiado mucho. Eh, el la principal sospecha que ha existido en los últimos años es que los animales portadores de Clostridium difficile en particular podrían, de cierta forma, representar un peligro para los propietarios. ¿Ok? Y viceversa. Sin embargo, eso hasta el día de hoy es solo especulación. No existe el componente zoonótico derechamente establecido para las especies clostridiales. Si hay alguna algo que destacar sería Clostridium difficile. Y es porque los factores predisponentes en ambas especies, en humanos y animales, es muy similar. Es de regulación de la microbiota normal, es, y por ese lado es factible que esa especie en particular, Clostridium difficile, sea un potencial riesgo. Rara vez se encuentran, y de hecho lo mencioné, solamente un ejemplo de Clostridium piliforme en lesiones en humanos, y en esa, que en realidad no lo mencioné, pero era una mujer con lesiones cutáneas que había tenido contacto con roedores que excretaban se piensa que excretaron gran cantidad de Clostridium piliforme. Y una persona además inmunocomprometida, o sea, era una paciente con VIH positivo. Entonces, como lo puedes apreciar, los factores para que se genere transmisión derechamente de animales a humanos son poco probables. Existen, pero están. Otro ejemplo es el Pickel, la enteritis necrótica en humanos, que se deriva de un consumo de alimentos contaminados con heces de animales que hayan sido portadores de Clostridium perfringens tipo C. Pero nuevamente son infecciones muy raras porque generalmente en ese caso iba acompañado de un elemento que inhibe la tripsina en el intestino. Resumiendo, es posible una transmisión zoonótica y viceversa, pero es muy, muy poco frecuente. Gracias. Acá tengo otra pregunta que dice, ¿por qué Clostridium perfringens es el que más afecta a los humanos y no otros tipos de Clostridium? Buena pregunta. Muy buena pregunta, de hecho. Si tenemos que elegir entre toda la especie de Clostridium perfringens, el que afecta al humano en particular es el tipo F. ¿Ok? Es el que le mencionaba en este ejemplo de este foco que hubo en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué afecta mayormente al humano? Es porque es un habitante normal del intestino, lo cual, bueno, no debiera ser un problema. Sin embargo, si existe manipulación de alimentos de manera inapropiada, que es básicamente el principio de estos brotes en estos hospitales psiquiátricos, una persona puede ingerir grandes cantidades de ese Clostridium perfringens que proliferó en el alimento mal manipulado, ¿ok? Entonces estás ingiriendo una gran cantidad en números de ese Clostridium que normalmente estaba abajo en tu intestino. Y además si le colocas un factor predisponente, que en este caso en esos brotes se asociaba a personas con constipación, tienes una tormenta perfecta. O sea, no puedes eliminar ese exceso de Clostridium perfringens que fue, nuevamente insisto, y esto es importante, ingresado por una mala manipulación de alimentos, y es por eso que estás más predispuesto a sufrir de esa condición. Gracias, Mauricio. Sí, está bastante claro. Bueno, aquí mientras esperamos que hagan otras consultas que han estado bien buenas las que han hecho los alumnos, yo Sí. te quería consultar por algo que alguna vez recuerdo haber leído y me llamó la atención, sobre todo en los equinos que se hablaban de las colitis X. Ah, ya. ¿Qué nos puedes contar tú de eso y si ya es un término que todavía se usa o no? Porque en algún momento yo lo vi, pero más en publicaciones un poco más antiguas, y tengo la duda si es que todavía este término se ocupa y actualmente a qué tipo de enfermedades clostridiales u otras tendría que ser asociada. Esa es una buena pregunta. Y la primera respuesta es que ya no se utiliza o se está tratando de dejar de utilizarlo. Y hacía referencia a aquellas colitis en las cuales no había una etiología en equinos. Y el tema de colitis en equinos
es bastante interesante porque, de hecho, hace un par de semanas tuvimos una charla acá en la cual el presentador mencionaba de que en un 50% de los casos, lo cual para mí es un montón, de colitis en equinos no se llega a una etiología propiamente tal. Y eso es porque los factores que generan colitis en equinos son muy variables. Los factores predisponentes no se conocen del todo. Eh, y en el caso de colitis X en particular era eso, básicamente. Una colitis en la cual la etiología no se podía determinar. Lo cual, de cierta forma, ha ido mejorando con la mejora del mecanismo de detección de toxinas, por ejemplo, de aislamiento a ciertas bacterias. Pero nuevamente es un término que ya no se debiera utilizar. Si mal no recuerdo, estaba asociada ya sea Clostridium difficile o Perfringens, eso no lo recuerdo muy bien. Sin embargo, el fundamento es ese, una colitis en la cual la etiología no se conocía. Y nuevamente es un concepto que ya no estamos utilizando. Gracias. Bueno, yo también tengo una pregunta para ti, porque me encanta, a mí me gusta todo lo de enfermedades clostridiales, pero nosotros tenemos un problema serio en Chile. Yo acá veía que tú decías, bueno, dependiendo de las lesiones, la sintomatología, qué sé yo, pueden haber muchos tipos de Clostridium que tienen cuadros que son bastante similares, y que las toxinas venían a hacer acá lo que podía ser, o sea, que la que hace la diferenciación entre una y otra. Sin embargo, en Chile, yo personalmente, y ahí le pido también ayuda a los otros colegas, si es que ellos lo conocen, yo no conozco ningún laboratorio que haga este perfil, a menos que sea un laboratorio privado. Por lo menos en universidades yo no lo conozco, tampoco, no sé si SAC estará haciendo, creo que no. Entonces, basado en eso, te consulto a los que no tenemos esa herramienta al alcance. ¿Qué consejo nos darías tú para hacer entonces un diagnóstico lo más certero posible? Es una excelente pregunta. Tal vez cuando uno se enfrenta a una enfermedad clostridial, lo ideal, en un mundo ideal, uno llegaría hasta el máximo de herramientas diagnósticas, que en este caso, como tú lo mencionas, detección de toxinas. Normalmente, yo creo que la combinación de historia clínica, de lesiones macro, de lesiones microscópicas, ayudan en un gran porcentaje a un diagnóstico presuntivo de enfermedades clostridiales. Y no sé si para mí existe un consejo que yo pueda dar cuando existe la limitante de no poder hacer pruebas complementarias. Tal vez mi único consejo es limitarse a eso, de un diagnóstico presuntivo, con lesiones consistentes para tal o tal enfermedad. Sin embargo, cuando no se cuenta con los métodos para detectar toxinas, por ejemplo, una alternativa es hacer PCR, que suena, suena complicado, pero en realidad es tan fácil de desarrollar que ayuda también como otro elemento al diagnóstico. Entonces, en líneas simples, yo diría que si no se puede contar con elemento diagnóstico extra, yo sería cauto en solamente llegar a un diagnóstico presuntivo. ¿Ok? Ok. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, ¿la enteritis necrótica siempre lleva a la muerte o en una detección temprana el panorama cambia y existe algún tratamiento? Excelente pregunta. Por lo general son enfermedades muy fulminantes. Y estoy pensando en enteritis necrótica en neonatos, como en potrillo principalmente. Son fulminantes y ustedes vieron las lesiones suelen ser muy, muy severas. En condiciones de clínicas donde el veterinario clínico tiene experiencia en diagnosticar estas enfermedades, uno puede intentar el tratamiento con grandes dosis de antibióticos, ¿verdad? Y eso puede ayudar en algo.
Sin embargo, el problema muchas veces es que la toxina aún queda dando vuelta. Y, lógicamente, con un antibiótico no matas la toxina. Entonces, si tienes la capacidad de detectarlo muy temprano, y nuevamente, insisto, por aislamiento de Clostridium perfringens, en este caso tipo C, que es el que genera la enteritis necrótica, en un animal neonato, si eres capaz de detectar las toxinas por ELISA, por ejemplo, es posible instalar una terapia antibiótica agresiva para tratar de salvar a ese animal, pero la esperanza es relativamente leve a moderada de que funcione, nuevamente porque las lesiones son muy severas en general. Entonces, generalmente el principal consejo que yo daría es la prevención. Muchas de estas enfermedades clostridiales se previenen en general de manera fácil con vacunas, tanto vacunación de la madre o de los animales jóvenes. Y son vacunas bastante eficientes, la verdad. Son la mayoría basadas en toxoides, o sea, la toxina atenuada, que es muy eficaz en prevenir este tipo de presentaciones. Ok, muy claro, Mauricio. Bueno, por lo menos acá en la sección de preguntas-respuestas, ya has dado respuesta a todas las preguntas que han generado los estudiantes, también las mías. Entonces, no sé si es que alguien más quiere hacer alguna pregunta o agradecemos entonces la tremenda presentación que nos ha dado Mauricio, bastante completa, muy dinámica además. Yo nuevamente te agradezco a ti la tremenda disposición que tuviste con nosotros. Tenemos una diferencia horaria importante también en donde tú estás y siempre estuviste muy dispuesto a trabajar con nosotros, con todos los alumnos. Y también, como lo dije en un principio, creo que tenerte a ti allá como un representante nacional nos llena de tremendo orgullo. Y además con el trabajo que tú estás haciendo, además trabajando con Francisco Usal, que como tú bien lo dijiste, uno de los grandes exponentes de la patología a nivel mundial. Así que yo en nombre de todos, en nombre de todo el equipo, en nombre de todos los estudiantes, te agradezco profundamente tu charla y esperamos tenerte algún día acá en Chile para que otra vez entonces podamos conversar de estos temas o de otros. Absolutamente. Te agradezco a ti la invitación. Para mí es un orgullo presentar y devolverte algo a nuestro país, aunque sea de una forma muy pequeña. Me entretiene mucho hablar de este tipo de cosas, así que la invitación fue más que bienvenida y muy agradecida. Así que gracias por todo. Gracias a ti.